presento a Xurxo. Algunos ya me presentaron. Claro, No, algunos, que veo que hay gente que... Bueno, ya creo que ya todos los que estáis lo conocéis. Campeón de sumilleros un montón de años, campeón de un montón de cosas. Tiene una vinoteca en Coruña, referencia en Galicia, Taberna Secreto. Bueno, no podría decir todos los premios que tiene porque son innumerables y no me acordaría. Y bueno, que sabe un montón de vino en general, y el tema de los jereces además está certificado por el consultor de Jerez como embajador de Jerez aquí en Galicia, ¿no? Entonces, nada, y además de todo eso lo que os he dicho, es una bellísima persona, que lo agradece todavía más, ¿vale? Entonces, rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, que nos resuma ahí. Bueno, gracias. Tenías que haber resumido tú, que tenías mucho más que resumir mi introducción que lo que yo pueda contaros, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los vinos de Jerez, intentar apurar todo lo posible, y lo que no sé es dónde me puedo poner para que podáis ir siguiendo la presentación y no molestaros demasiado, ¿no? Voy a intentar hacerlo desde aquí. Los que compartimos un poco la charla de los espumosos, insisto en lo mismo, cualquier consulta o cualquier duda, cualquier cuestión. Sí, yo es por no dar la espalda aquí y tapar aquí la pantalla. Espera, ¿por qué? Ahí está. Entonces, en la medida de lo posible, pues voy a intentar, como os comentaba, hacer una introducción a los vinos de Jerez, o a lo que es un poquito los vinos tradicionales de la Andalucía occidental, ¿vale? Vamos a englobarlo un poquito ahí en ello. Creo que os estaban pasando ahí unos documentos del Consejo Regulador que yo creo que son una maravilla y que os explicarán muchísimo mejor de lo que puedo hacer yo esta presentación. Y hablaba con un compañero que no sé si bajó o no bajó, que curiosamente Cava y Jerez, bueno, desde mi punto de vista, son dos consejos reguladores que tienen una página web súper interesante, muy dinámica, con muchísima información y con cualquier consulta que os surja, que podéis resolver, ¿no? Y esta documentación que he visto ahora, si es la misma que manejo yo, está muy bien, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver qué nos da tiempo hasta dónde nos da tiempo a llegar, porque ya llegué tarde antes y ahora vuelvo a empezar tarde, así que intentaré no retrasarme demasiado, ¿no? Para empezar, vinos con una larga trayectoria histórica. Hablamos, para evitar hablar de la historia de Jerez, que sería larguísima, en uno de los catálogos que tenéis ahí os habla de los últimos 3000 años, o sea que tenéis ahí un montón de documentación de 3000 años para aquí, para conocer ya vinculada a estos vinos. Bodegas en activo que tienen más de 2 siglos también de trabajo, ¿no? Que continúan pues, o de generación en generación o por la participación de grupos inversores, que ha sido una tónica bastante habitual en esta comarca, como en muchas zonas de vinos fortificados, porque son vinos que su comercio principal muchas veces reside en los países anglosajones, Inglaterra ha sido muy importante, los Países Bajos, también ahora pues en los últimos años Estados Unidos, o incluso se ha incorporado países como Japón o China con interés o inquietud acerca de estos vinos. Pues ha habido grupos de inversores de estos orígenes, sobre todo, como os decía al principio, pues ingleses, que se han vinculado a esta zona, y ahí lo podéis ver incluso en los nombres de algunas de las bodegas, ¿no? Exportaciones desde tiempos pretéritos, y vinos españoles son los vinos españoles en los mercados internacionales más afamados, incluso, bueno, que afamados literatos pues han escrito desde hace muchísimos años sobre ellos. Son vinos muy genuinos, son diferentes, vais a comentar, luego cuando veamos la cata también nos vamos a dar cuenta que son vinos muy peculiares, son vinos para determinados gustos, o hay que familiarizarse con ellos, por así decirlo, para que nos gusten, pero bueno, son vinos habitualmente muy complejos, con una relación calidad-precio fantástica, iremos viendo a lo largo de la presentación por qué, y que no existen en ningún lugar del mundo vinificaciones similares, ¿no?
por hablar del velo de flor tenemos alguna referencia, incluso aquí en España, en Rueda, aunque hoy en día es una práctica también poco habitual. Tenemos el Jura, que es una zona, si vemos el mapa, si miramos el mapa, a la derecha de la Borgoña, en Francia, que también hacen alguna elaboración bajo velo de flor, pero es algo también muy puntual y, como no, algo diferenciador de esta zona, que seguro que sí que lo conocéis, que es el sistema de crianza, que también iremos viendo, ¿no? El sistema de criaderas y soleras. Os pongo aquí, bueno, que entre ellos se encuentran posiblemente los mejores vinos españoles en términos absolutos. Hay una alegoría que te dicen allí en Jerez, ¿no? Que estos vinos se conocen como vinos generosos, porque con muy poco que nos llevemos a la boca o incluso a la nariz, nos aportan un montón de intensidades y de gamas en cuanto a lo que es aromas. Vinos, que creo que no está aquí puesto, y por hacer un inciso, ir metiendo un poquito más de dinamismo, que pueden permanecer abiertos durante bastante tiempo. En los casos, luego si queréis comentamos cada caso en concreto, en los casos de los vinos más delicados, de los finos o manzanillas, pues no tanto, pero en los casos de los vinos viejos que tienen una crianza oxidativa, meses e incluso, ahora, aunque no hay historia y no hay pruebas científicas para determinarlo, pero expertos y amantes un poquito de este mundo nos hablan de que año y medio, 2 años, las botellas abiertas, bien conservadas, mantienen organolécticamente todas sus cualidades, ¿no? Hay numerosos vinos que ostentan categoría mundial, tanto secos como dulces, y esto tiene una incidencia todavía mayor o una relevancia mayor cuando podemos hablar de que es una zona que las variedades que se cultivan son variedades de segunda división, por así decirlo, porque ni la Palomino por sí sola, y aquí la conocemos bien por su vinculación al Ribeiro principalmente, ni la Pedro Ximénez en vinos secos, en vinos tranquilos, nos aportan grandes matices, ¿no? Y sin embargo, con la elaboración y con la situación allí en Jerez, pues se le consigue dar, como decíamos, esta categoría mundial. Aquí aparece un poquito de normativa, vamos a intentar ir así también lo más rápido posible, de los reglamentos de la Unión Europea que regulan los vinos generosos, que son vinos de licores de calidad producidos en una región determinada, que tienen que ser secos, que tienen que ser elaborados total o parcialmente bajo velo de flor y con esas uvas blancas que tenemos ahí definidas, ¿no? La Palomino, la Pedro Ximénez, la Verdejo, en el caso de los vinos de Rueda que comentábamos, Zalema y Garrido Fino. Y una crianza media de 2 años en toneles de roble. Vamos a ir viendo todos estos detalles. Vamos a ver. Para los vinos secos o generosos, elaborados con variedades de Palomino y Pedro Ximénez, vamos a partir de un vino base que ha desarrollado completamente su fermentación y que desde que termina esa fermentación se genera la flor, el velo de flor. Tenemos una parte de crianza biológica que es la que realiza el vino bajo ese velo de flor, o la crianza tradicional o oxidativa, que puede continuar a la biológica o ir independientemente, como es el caso de los olorosos. No sé qué vinos vamos a probar después, pero creo que tenemos un oloroso ahí para probar. Ahí tenemos finos y manzanillas, olorosos o palo cortados y amontillados en el medio para ver la gama cromática también. En cuanto al marco territorial, ahí tenemos el marco de Jerez, Montilla Moriles, Condado de Huelva y Lebrija. Ahora, un par de diapositivas después, tenemos un mapa para situarlos mejor. Principalmente el marco de Jerez y de Montilla, en el Condado de Huelva, que cada vez están más centrados en blancos jóvenes o incluso en vinos tintos, tranquilos, en los últimos años cada vez más, la zona de Rueda, que prácticamente ya no se elaboran, y que queda alguna bodega que elabora los dorados de Rueda y los pálidos, pero bueno, vamos a centrarnos principalmente en lo que es el marco de Jerez. Aquí tenemos lo mismo. Alguna anotación en cuanto a lo que es la DO Jerez Sierra Sherry, 7.000 hectáreas de viñedo, unas 1.770 viticultores,
unas, bueno, 66 bodegas, 48 de crianza y expedición y 18 de crianza y almacenado, es decir, de todas las bodegas que existen, solo 48 venden sus vinos o comercializan, las otras 18 las elaboran y a lo mejor los crían, pero son después para vender a lo que se conoce como un por para, o incluso a otras bodegas que se dedican a envejecer todavía más los vinos, y que en cuanto a su comercialización, el 85% se destina a exportación, ¿no? No sé ahora con el apuro y con la rapidez de la charla de arriba y de bajar para aquí, se da la casualidad de que cada día aparecen más vinos viejos en esta zona, vinos que incluso hace unos años se regularon, ¿no? El Consejo Regulador los otorgó como vinos de vejez calificada, que se conocen, Bosch y Bors. Y claro, las malas lenguas o los comentarios te dicen que aquí hay vinos viejos porque no se venden. Como no se venden, cada vez tenemos el caso de que hay más vinos viejos. También podréis comentar después que esto pues, no lo pide nadie, que lo que os comentaba, que no son comerciales, y sin embargo yo lo comento con compañeros o cuando vienen a visitarnos de otras zonas de España, y esto no se vende aquí, no se vende en Madrid, no se vende en Barcelona, pero sin embargo hay sus amantes y hay sus momentos y hay la gente que le gusta probar y que los van demandando y van haciendo que los vinos tengan presencia en el mercado, ¿no? Y lo que os comentaba en cuanto a la exportación, y que también iremos viendo, y tenemos para la cata un ejemplo, que lo que principalmente se exportaba eran vinos dulces, o lo que allí llaman vinos de cabeceo, mezcla de vino seco con dulce. Tenemos un Crim, que curiosamente es el vino más vendido de la ADO, y que podremos probarlo y valorarlo. Ahí tenemos el mapa, y no sé si situáis todos un poquito las principales zonas. La zona de crianza que tenemos Jerez, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. El resto de los ayuntamientos del marco de Jerez, donde se puede cultivar la uva, en Chiclana, en Rota, en Trebujena, en Chipiona, Puerto Real y Lebrija. Hablábamos antes de Lebrija, y Lebrija está aquí al norte. Bueno, hay algún dato de Montilla Moriles, un poquito menos de superficie de viñedo, 5.300 hectáreas, más viticultores, 2.270 y unas 65 bodegas, de las cuales 49 embotellan, ¿no? Curiosamente, solo el 12% se dedica a la exportación, porque una de las casualidades o curiosidades de Montilla, y que iremos viendo a lo largo de la charla, es que venden mucho vino para Jerez. En Jerez, principalmente, la variedad que tenemos cultivada es la Palomino, destinada a los vinos secos. En Montilla, la variedad que principalmente tenemos cultivada, o casi en su totalidad, es la Pedro Ximénez. Y aquí se permite el hecho de que se elabore un vino, incluso se asoleen las uvas de PX, que se encabece con alcohol, y una vez encabezado se envía a Jerez. En Jerez se cría, y cuando sale al mercado saldría bajo el amparo del Consejo Regulador de Jerez Sierra. Lo vamos a ir viendo. Bueno, el territorio de Montilla. El clima, más un bueno en Jerez, sobre todo en Sanlúcar. Hay algo que nos comenté ahora viendo el mapa. Jerez es una zona que en lo que a nosotros nos afecta, o a lo que es esta charla, engloba 4 denominaciones de origen diferentes. La DO Jerez, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el brandy de Jerez y, bueno, independientemente, pero también elaborado en las bodegas, el vinagre de Jerez. O sea que dentro de esta zona y dentro de este territorio que veníamos viendo, tenemos esas 4 DOs ahí integradas. Evidentemente, el caso de la Manzanilla de Sanlúcar solo se ascribe al término municipal de Sanlúcar, también de Barrameda, que es, bueno, aparentemente mejor para mantener el velo de flor en los vinos finos, en este caso en las manzanillas. Unos 300 días de sol anuales tenemos aquí, inviernos suaves, veranos más calurosos, y una pluviosidad media, pues ahí tenemos en torno a 620 litros por metro cuadrado anuales.
dos vientos predominantes, que es el levante, que viene del este, el cálido, y el poniente, que viene del oeste, fresco y húmedo. Por eso las bodegas suelen orientarse este-oeste, y aquí el hecho de climatizar, por así decirlo, las bodegas de crianza es muy natural. Cuando hace calor, en los meses de calor, se abren las puertas para recoger los vientos más frescos y que por la noche las bodegas se refresquen. La humedad se controla, que veremos otra de las curiosidades o marcos diferenciadores de esta zona, que son los suelos, sobre todo la albariza, que están cubiertas pues, todos los pasillos de las bodegas para poder regarlas con agua y mantener la humedad. Y es algo que afecta, bueno, en gran medida al tiempo a la calidad, o por así decirlo, o al desarrollo de esa crianza que generalmente va a ser muy larga. Comentaba aquí en cuanto a los suelos, las albarizas o el albero, el mismo suelo que tienen las plazas de toros para familiarizarse con ellos, retienen agua, impiden la evaporación y ofrecen también una insolación extra. Y barros y arenas, pues en menor medida. Ahí tenemos algún pago, este de la derecha es pago macharnudo, que os hablará de él seguro en el libro que os lleváis. Es uno de los más famosos de Jerez. Sin embargo, al tener unas variedades, como decíamos antes, pues que por sí solas no aportan mucho, aquí el hecho del origen viene más dado a las condiciones para esa crianza que comentábamos, que no lo que nos puede aportar a la variedad, ¿vale? Es más pensado en cuanto al trabajo en la bodega. Las viníferas predominantes, la palomino fino, palomino de Jerez, principalmente en Jerez, la Pedro Ximénez, principalmente en Montilla-Moriles, y las otras tres en Condado de Huelva. Jerez, por daros ahí datos también bastante recientes, el 96% es palomino, el 3% es PX, el 1% es moscatel, con lo cual, imaginaros todo lo que se comercializa de PX y de moscatel bajo su amparo, es una zona que recibe mucho vino de fuera para comercializar bajo esta tipología. ¿Dudas o comentarios? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, la vendimia en Jerez, la uva madura tempranamente, sobre septiembre, y tiene una graduación, ese medio bomé, que es la capacidad que puede llegar a tener ese mosto una vez convertido en vino, entre 11 y 12 grados y medio. La mitad de la vendimia, por la situación de las fincas, se realiza manual y la otra mitad aproximadamente de manera mecánica. En Montilla ahí tenemos el caso que dura desde la primera semana de agosto hasta finales de septiembre, teniendo uvas sobremaduras. Aquí lo pueden hacer porque el tiempo acompaña mucho, para no tener que asolear tanto una vez que se haga la vendimia, pues entre 10 y 28 grados bomé. Y los procesos de vinificación, que a la hora de obtener el vino base, es lo mismo que haríamos para cualquier otro vino en cualquier otro origen, ¿no? El prensado de la uva, bueno, aquí hay la clasificación de los mostos, ahora veremos, y una fermentación alcohólica normal. Y si algún día vais a Jerez, aquí hay algo que nos vuelve a confundir. Cuando estábamos hablando de los espumosos, hablábamos de alguna serie de menciones o de palabras que nos llevan en muchos casos a la confusión. En Jerez, una vez que tenemos ese vino blanco tranquilo, del que vamos a partir para elaborar después, en función de lo que queramos obtener, alguno de los vinos resultantes, le conocen como mosto. Es decir, no sería al zumo de la uva, sino que sería a ese vino base. Bueno, para la vinificación en seco se utiliza la uva fresca, recién vendimiada. Para la vinificación en dulce, una uva o sobremadura o asoleada, que es lo tradicional en estas zonas. Aquí tenemos el proceso de prensado y de clasificación. Tenemos por un lado el mosto yema, o la primera yema, que se llama aquí. Si lo metemos a la prensa, la segunda yema, y después en la prensa vertical conseguiríamos lo que es el vino o el mosto de prensa, que se utilizaría para destilar y para después encabezar los vinos o elaborar el brandy de Jerez.
Aquí nos habla de la fermentación alcohólica, bueno, tenéis ahí un poco la composición. El azúcar lo transformamos en alcohol, en dióxido de carbono y en calor. Es lo mismo que nos pasaría en cualquier, como digo, en cualquier otra elaboración. El dióxido de carbono se evapora, el calor lo controlan pues con las camisas de frío y con las, bueno, montajes que tenemos en las bodegas. Y cuando llega el final del mes de noviembre, se produce el deslío y ya tenemos el vino blanco seco del que queremos partir, ¿no? Que tiene entre 11 y 15 grados de alcohol y que de manera espontánea, por una de los milagros, o por así decirlo, de los secretos que guarda esta zona, pues desarrolla el velo de flor, que es esa capa de levaduras que veis aquí en esta imagen de la bota, ¿vale? Aquí tendríamos el vino y en la parte superior nos encontramos con ese velo de flor que aparece generalmente en la gran mayoría de los vinos. Ahí en ese esquemita vemos las lías en el fondo, cómo precipitan al fondo, la flor como la tenemos en la parte superior y el vino claro ahí entre ambas. Bueno, en cuanto a los factores de calidad, los factores humanos, la tradición, el envejecimiento, las variedades, los factores un poco del medio físico y que ya venimos comentando, y sobre todo lo que comentábamos de la tradición, ¿no? El conjunto de estas prácticas, de saberes, que se van transmitiendo de generación en generación y que hasta estos últimos años, por así decirlo, aunque en las bodegas de Jerez nos encontremos con grandes grupos inversores o con gente pudiente que es propietaria de esas bodegas, a la hora de mandar en la misma y en las decisiones que se toman en ellas, el que manda por encima de cualquiera de ellos es el capataz. El capataz, que es el que va a ordenar de qué soleras y de qué botas se saca el vino, en qué cantidades, en qué momentos, cómo esos vinos se van rellenando. Ahora veremos el sistema de criaderas y soleras. Y las decisiones, como os comento, que él toma, en estos casos están por encima del bien y del mal. Las prácticas que se hacen habitualmente, pues el prolongado envejecimiento, este sistema de criaderas y soleras, el cabeceo de los vinos, que es la mezcla que después veremos, y que nos da como resultado pues, diferentes estilos, tanto en tipos de vino, como en el mismo tipo de vino, por así decirlo, en la misma mención, pues las variedades que nos encontramos entre las bodegas. Una gran diversidad de tipología, que podéis, como insisto, ver en esos libros que os han ido entregando, y algunos básicos, otros intermedios, entre secos y dulces, y sobre todo, generalmente, de una gran calidad y a precios muy asequibles. Bueno, todos los vinos tradicionales se envejecen, la normativa marca un mínimo, en el caso de Jerez, de 2 años, cualquier manzanillo fino base que nos podemos encontrar en el mercado va a tener aproximadamente unos 4 años y a partir de ahí, pues como digo, hablando siempre de envejecimiento medio, pues van a ir creciendo. Eso os da lugar también un poco pie a valorar la cantidad de vino inmovilizado. Ahí tenéis un poco la imagen de una bodega que mantienen cualquiera de las bodegas en stock, ¿no? Donde envejecen son botas viejas, de roble americano, tienen entre 480 y 600 litros, no se llenan en su totalidad para que ahí se conserve oxígeno y permita bien la evolución y esa crianza del vino, y aunque nos encontramos en alguna ocasión con algunas añadas, algunos vinos de añada que podéis ver en el mercado, lo habitual es el sistema de criaderas y soleras. Bueno, las bodegas con diferentes estilos y dimensiones, pero habitualmente pues, con techos altos, con la orientación al mar para recibir ese aire fresco, con esos suelos de albero. Y este sistema de criaderas y soleras que mezcla vinos de diferentes edades medias, que se almacenan en varias escalas apiladas de botas viejas. La solera, habitualmente, pues como su nombre indica, la que está pegada al suelo, y que cada escala contiene vino de la misma edad media. Ya tenemos aquí un producto homogéneo a lo largo del tiempo, o sea que aquí tenemos quizás también un hándicap negativo, que es algo que no genera noticia, que aunque
vayan viniendo cosecha tras cosecha, el producto que va a salir al mercado siempre va a ser el mismo, o generalmente siempre va a ser el mismo, y entonces pues no juegan con la calidad de cada añada. Los vinos más jóvenes se benefician organolépticamente con los viejos, y en el caso de los finos es imprescindible para mantener el velo de flor, el ir mezclando vinos jóvenes con los que ya tenemos en las diferentes escalas. De todas maneras, hay casos donde los vinos no mantienen el velo de flor, veremos ahí que lo derivamos a otro tipo de vinos. Ahí ves un poco lo que sería pues una andana, que es las diferentes escalas que componen una tipología de vino. Tendríamos la solera, la primera criadera, la segunda criadera, podríamos seguir así sucesivamente hasta que lo que se denomina la fase sobre tablas, que es cuando entra el vino nuevo, el vino del año. De la solera se retira una parte del vino, se homogeniza, sale al mercado, y ese vino retirado de la solera, bueno, ahí se denomina la saca, se rellena con el vino de la primera criadera, y se conoce esta práctica como rocío. A continuación, el vino de la primera criadera se rellenaría con la segunda criadera, y sucesivamente, hasta que llegásemos a esa fase de sobretablas, donde entraría el vino de la cosecha actual. Los factores que condicionan la edad media de la solera: el número de sacas, el porcentaje de la saca y la frecuencia. De cualquier forma, para ninguno de los vinos de Jerez, amparados por el Consejo Regulador, se permite extraer más de un 30% de la cantidad de la solera al año, para mantener un poquito esas cualidades y características de los vinos. Lo máximo que podrían retirar sería el 30% del contenido que hay en la solera. Si sacásemos menos y se rociase menos, pues el vino iría envejeciendo. También hay bodegas que no sacan el 30% todo junto, otras que van sacando a lo largo del año pues diferentes partidas y lotes más pequeños, y bueno, cuestiones un poco al criterio de cada bodega. Bueno, ahí os comento las dimensiones un poco temporales de las diferentes categorías de vinos más especiales, los de 12 años, los de 15 años, y los Bosch y Bors muy viejos, que curiosamente tienen que adecuarse, así a título comentario, ahora en cuanto a lo que comentábamos de retirar de la solera, a mantener todo el porcentaje, a ver cómo lo explico bien para no liaros mucho y no liarme, de los años proporcionales. Es decir, que si queremos sacar un vino Bosch al mercado, un vino de 20 años, y el Consejo Regulador nos lo certifica como vino Bosch, no es solo llegar allí y decir eso, tiene que mantener unos parámetros tanto organolépticamente en cata, como bueno, con pruebas que aquí en Jerez lo que utilizan es la del carbono 14 para valorar un poco la edad y ese envejecimiento. Pues podríamos sacar una 20ª parte del vino que tuviésemos en esa solera. Si quisiésemos sacar un Bors, pues una 30ª parte de ese vino. O sea que tendríamos que tener 30 veces más vino en stock de lo que realmente sacásemos al mercado. Y aquí vamos a continuar y ya pasamos a la cata. Bueno, ahí tenemos lo que os comentaba al principio, los 2 años de la condición legal y los 4 años que suele ser la media en los vinos más básicos. Ahí estamos con las limitaciones técnicas, y la vejez siempre está referida, en eso sí, al envejecimiento medio, salvo en los casos, como decíamos, de las añadas. Pero en las añadas, aunque sacásemos una añada, aunque nos encontremos con vinos de añada que tengan más de 20 o de 30 años, lo que nos especifican es el año, no nos van a especificar ni Bosch ni Bors. Vamos a abrir aquí, con permiso, otra presentación, y ya vamos a empezar pronto con la cata. Bueno, en cuanto a los estilos de vinos tradicionales de Andalucía occidental, ¿no? Están los clásicos, finos y similares, finos y manzanillas, los amontillados, los palos cortados, los olorosos y los dulces de Pedro Ximénez.
Hay dos líneas básicas desde el principio que digamos, se reparten una vez que tenemos el vino base o ese mosto, como lo conocían en Jerez, obtenido, ¿no? Una de los vinos más delicados que van destinados para la gama de los finos, que ahí podríamos decir finos o manzanillas, lo que sería una manzanilla pasada o un amontillado, y la gama que iría para los olorosos, que serían los vinos que aquí le llaman más gordos, ¿vale? Y solo tendrían crianza oxidativa, no pasarían por crianza bajo velo de flor. Esta clasificación por cata, una vez que tenemos el vino base. Una vez que tenemos ese vino y que se decide a qué se va a destinar, se procede al encabezado, a la adición del alcohol neutrovínico, que en función de para qué vino vaya destinado y cuánto se encabece, va a permitir o no el desarrollo de la flor y, bueno, a consecuencia, la crianza biológica. Si se encabeza hasta 15 grados, que es la gradación de finos y manzanillas, tenemos el velo de flor, y el oloroso que encabezamos al menos a 17, entre 17 y 22 grados. Bueno, ahí tenemos cómo a 15 grados mantiene la flor y la crianza biológica protege al vino de la oxidación. Por eso, a pesar del paso de los años, los colores que nos encontramos en estos vinos suelen ser bastante pálidos y a 17 grados ya no se desarrolla la flor y pasamos a una crianza tradicional. Bueno, cómo van marcando las diferentes botas. Y aquí tenemos un poco un resumen, no sé si lo entendéis más o menos bien, de Paco del Castillo, ¿no? De, bueno, cómo el uva palomino fermenta, obtenemos el vino base, se clasifica hacia los vinos delicados o hacia los vinos gruesos. Los delicados pasan por una crianza biológica, primero estática, en la fase sobre tablas y luego por criaderas y soleras. Pasa por un momento donde es, bueno, bien fino, bien manzanilla, en función de donde se esté criando, y si, bueno, pasa un largo tiempo durante esa crianza bajo velo de flor, pierde la flor y continuamos con una crianza oxidativa, pues conseguimos un amontillado o un amontillado muy viejo. Si en algún momento, que es una de las curiosidades, una de las cosas poco explicadas en Jerez, al principio de este proceso perdiese el velo de flor, habitualmente pasa a una crianza, a una mala crianza biológica, se clasifica y podemos obtener un palo cortado. Y en el otro lado, pues tenemos con los vinos gruesos una crianza directamente oxidativa que nos va a dar lugar a los olorosos o a los olorosos viejos. Nos vamos explicando, estamos haciendo aquí. Bueno, en cuanto a los olorosos, era un vino de comercio, un vino de bodega, era un vino que habitualmente se le está dando valor en los últimos años, sobre todo desde que empezó a reconocerse los vinos de vejez calificada, porque lo que se utilizaba principalmente era para la exportación y para esos vinos de cabeceo, que aquí conocen como vino de comercio y bodega. Bueno, lo que repetimos un poco, lo que decíamos antes, que no tiene crianza biológica y que se clasifica por cata, que suele tener una larga crianza oxidativa sin llenarse totalmente la bota, por criaderas y soleras. También existe el caso de las añadas, y con el tiempo se van concentrando los componentes, aumentando el estrato, el grado alcohólico y la acidez volátil. Y algo que no sé si pongo por aquí o si está por aquí desarrollado, es que cada año se supone o se estima que alrededor de un 3% del contenido que hay en las botas se evapora con esta oxidación, con lo cual, bueno, allí lo conocen como el impuesto de los ángeles y es una merma que va teniendo cada bodega con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco las connotaciones que podemos verlas después casi mejor con la cata. En cuanto al fino, tenemos un vino con crianza biológica, la manzanilla se elabora igual, pero debe envejecer en Sanlúcar de Barrameda, y el encabezado, pues sí procede, porque si tenemos vinos base que proceden de Montilla Moriles, ya suelen venir con una graduación bastante elevada. Pasa por una fase sobre tablas, donde se aprecia un poco el comportamiento que os decía antes, y sobre todo el comportamiento de la flor,
y ya pasa al sistema de criaderas y soleras bajo velo. Estas son las levaduras que intervienen principalmente en esa flor. No sé si la habéis visto o la conocéis, a lo mejor en alguna ocasión la tenéis ahí apreciado. El velo de las levaduras protege al vino de la oxidación, o sea que el vino, digamos que está solo en contacto con esa flor. Lo que pasa en el exterior no está influyendo al mismo, ¿no? Y hay una permanente interacción con el vino, de donde está absorbiendo también cualidades organolépticas. El carácter de la flor es debido a la acción de las levaduras. Debe actuar durante determinado tiempo. Bueno, producen interesantes transformaciones en la composición del vino y en el carácter, y principalmente produce también el acetaldehído, ¿no? Consume oxígeno, consume alcohol, consume ácidos y consume glicerina. Al consumir la glicerina, tenemos aquí el caso de estos vinos de finos, manzanillas amontillados, que son los vinos más secos que nos podemos encontrar en el mercado. Bueno, ahí tendríamos las características, que las vamos a ver cuando catemos la manzanilla que nos prepararon. Y lo que os comentaba, que la manzanilla de Sanlúcar es una denominación de origen por sí misma, ¿no? Comparte la zona de producción y el método de elaboración y el sistema de crianza con Jerez, pero la DO es independiente. La fase de crianza debe tener lugar en las bodegas ubicadas en Sanlúcar, y se supone que las condiciones que se dan aquí en este ayuntamiento pues son especiales para darle un matiz a la flor y una tipicidad diferente a sus vinos. Bueno, otro vino que sí que no vamos a probar, pero quedarán ahí botellas, o sea que seguro que probaréis, es el amontillado. Se parte de un fino muy viejo, un fino que desarrolló o estuvo en contacto con la flor hasta su límite, digamos, mayor, que pueda tener contacto. Ese velo, para que os hagáis una idea, se supone que se puede mantener hasta 7 años en perfectas condiciones, cubriendo totalmente lo que es la capa de vino, que se vuelve a encabezar hasta los 17 grados, y en ese momento en el que se encabeza, pues ya desaparece totalmente ese velo de flor e inicia una crianza oxidativa más o menos larga, ¿no? Se supone que el amontillado es el vino con más carácter porque tiene una nariz muy compleja y tiene una boca donde por un lado obtenemos un poco el carácter de la flor y por otro lado el de esa crianza oxidativa que ha tenido desarrollo. Bueno, otros vinos similares, otras menciones que se hacen aquí, porque podéis encontrar multitud de formas de llamar a estos productos, ¿no? Como la manzanilla amontillada, manzanilla pasada, fino muy viejo, fino amontillado, y al final hace nombre a lo mismo. Esas características. El palo cortado, otro de los tipos base, que para esos tipos base, os decía, manzanillo fino, amontillado, palo cortado, oloroso y Pedro Ximénez. En cuanto al palo cortado, no se define muy bien porque incluso hay mucha gente, o hay escritos que lo definen como un vino que tiene la nariz del amontillado y la boca del oloroso. Y sin embargo, la gran mayoría de las bodegas que lo elaboran o comercializan, no con continuidad, parten del esquema que os comentaba antes. Un vino que inicialmente se iba para fino, que por algún motivo no conserva o no desarrolla ese velo de flor o no tiene una crianza biológica todo lo buena que debería de tenerla, y pasa a tener directamente una crianza oxidativa, ¿no? O sea que tendríamos como un amontillado un poco más complejo y no tan punzante por el carácter de la flor. Y en este caso también, si los otros vinos pues tienen poco mercado, aquí quizá estamos hablando de algo que tiene todavía menos, pues nos encontramos con vinos con un envejecimiento bastante prolongado, ¿no? Bueno, lo que os comentaba ahí de la definición un poco satisfactoria, que posiblemente sea el vino más elegante de ahí de la zona, y que algunas bodegas lo retocan con vino dulce de PX.
características y pasaríamos a los dulces. Pero si queréis, mientras hablamos de los dulces o antes de hablar de los dulces, pasamos a probar la manzanilla y el oloroso que tenemos aquí preparados. Así catamos un poco, animamos un poco el... Sí, empezamos por... No, empezamos por la manzanilla. ¿Podemos servir el oloroso? Sí, podemos servir los dos si queréis, sí. Bueno, mientras nos sirven, para los que estáis aquí en la escuela, sabéis que, bueno, yo hago una pequeña crítica, una pequeña reflexión, que cuando se mencionan a los vinos dulces es otra cosa que nos puede llevar a confusión, ¿no? Tenemos por un lado los vinos naturalmente dulces, donde todo el dulzor y el alcohol procede de la uva. Tenemos los dulces naturales, donde, bueno, pues hay algo añadido, generalmente el alcohol para cortar la fermentación, y tenemos los vinos generosos de licor, donde podríamos englobar también a otros vinos dulces, como es el caso de lo que sucede aquí en Jerez, que lo que nos encontramos, aunque está amparado dentro de los dulces naturales, es casi con una mistela, porque los dulces aquí hay tanta concentración de azúcares en el mosto, después del asoleo de las uvas, que las levaduras son incapaces, como quien dice, de trabajar para lograr fermentar como sería debido esos mostos, ¿no? Con lo cual tenemos un mosto inicial con muy poca graduación, si llega como máximo que pueda llegar a los 2 grados, y todo el resto del alcohol es añadido. Como os comentaba antes, como aquí hay la posibilidad de traer el vino de Montilla a Jerez, en muchos casos ese mosto se encabeza en Montilla hasta los 8, 9, 10 grados, y en Jerez, una vez que llega a las bodegas, se vuelve a encabezar, también para no añadir todo el alcohol de golpe, ya que, bueno, sabéis que cuando se mezclan líquidos de distinta densidad, pues a veces se pierde, bueno, pues mucha parte de ese líquido resultante, ¿no? Como quien dice, y bueno, por el ahorro también, como no, del transporte y de añadir el alcohol que ya se obtiene de los vinos de prensa en Jerez. Bueno, esas variedades específicas de PX y Moscatel, la sobremaduración tan habitual de aquí que es el soleo, esa pacificación de la uva, la fermentación de los mostos y la adición de alcohol que para la fermentación y donde pasan ya directamente a una crianza tradicional, ¿no? Una crianza oxidativa. ¿Eh? Ya va el espino. Bueno, vamos a seguir hablando mientras terminan de servirnos aquí estos dos vinos. Bueno, en cuanto al vino dulce de Moscatel, la normativa de Jerez dice que es el dulce natural procedente de la uva muy madura o soleada que se somete a esa fermentación alcohólica parcial detenida mediante alcohol. Cuando la variedad de uva es Pedro Ximénez, pues estos vinos se denominan PX o Moscatel respectivamente en función de su origen, ¿no? La Moscatel es minoritaria en ambas zonas, sus vinos tienen una importancia muchísimo menor que el PX, y la zona, bueno, más característica son las viñas de Chipiona. Insistimos hoy un poco que la Moscatel pues, ha ido decreciendo, la importancia del PX ha ido en aumento y ha sido incluido dentro de este apartado de vinos de vejez calificada de Boss y Bors. Y bueno, así nos encontramos con algunos moscateles viejos excepcionales, ¿no? En Montilla Boriles no nos encontramos con moscatel, pero la elaboración, salvo excepciones, es la misma que la del PX. ¿Tenemos todos los 2 primeros vinos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos catando y luego comentamos ahí el PX un poquito más cuando nos toque. No sé cómo vamos de tiempo, si tenemos a Diego. Es tarde. Es 7:20, madre mía. Bueno, no nos vuelven a llamar. No nos vuelven a...
Bueno, todos los vinos, como veis, que vamos a probar son genéricos, son enviados por el Consejo Regulador. El primero, todos los tenéis bien diferenciados, ¿no? El primero que nos sirvieron es la manzanilla, el segundo el oloroso, y tenemos un color amarillo pajizo, pálido, ¿no? Tenemos un color para lo que suelen ser las manzanillas, por lo menos en mi copa, parece con una cierta intensidad, porque es habitual que nos encontremos en este tipo de vinos con colores muy pálidos. Está limpio, está brillante, sabéis que el brillo también es un poco lo que nos determina el estado de vida, el momento de consumo, y en este caso pues está perfecto. Y si lo llevamos a la nariz, los que estábamos con el espumoso arriba, comentábamos que con el espumoso era mejor no agitarlo por no romper el carbónico, y en este caso casi no nos hace falta agitarlo por la intensidad aromática que tienen estos vinos, ¿no? Si lo agitamos, bueno, todavía la engrandecemos, pero ya según acercamos la nariz a la copa, ya tenemos ahí la presencia de estos aromas. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere opinar para no hablar yo solo? ¿Alguien comenta aquí algún detalle? Aquí aromas primarios, que hablábamos de los aromas primarios, en el caso de los espumosos, pues casi los tenemos desaparecidos, y la gama aromática, en función de que a cada uno pues también lo familiariza con lo que tiene conocido, pues nos va más hacia los frutos secos, hacia la almendra, la avellana. ¿Tenéis algún recuerdo que sea familiar? Podemos tener a lo mejor alguna piel de cítrico seca, así, no sé si os recuerda también así un poquito. Los aldehídos aquí, el aroma que a muchos les recuerda al alcohol, aquí casi es imperceptible, ¿no? Aunque se ve diferente, pero no nos molesta para nada la volátil en este vino. ¿Qué tal en boca? ¿Eh? ¿Eh? Es suave, entra bien, y eso que, bueno, lo estamos tomando, lo estamos probando a una temperatura que igual si lo fuésemos a beber sería un poquito elevada, ¿no? Lo probaríamos quizá más fresco. Es salino, tiene un matiz yodado, ¿no? Tiene el matiz este característico de estos vinos. No se le nota mucho las levaduras, el velo de flor en esta manzanilla no está tan marcado, pero sin embargo sí que nos da el perfil o el carácter de este tipo de vinos. Sin embargo es muy sutil, ¿no? Es muy fácil de beber, no sé qué os parece. ¿Os gusta, no os gusta? No, como decíamos también un poco al principio, son vinos hay que familiarizarse con ellos para cogerles un poquillo el gusto y el perfil que tienen. Bueno, probamos el oloroso para agilizar. En el oloroso solo tenemos crianza oxidativa, a ver si lo teníamos por aquí, para que nos sea a lo mejor un poquito más fácil. Bueno, a ver si a lo mejor os recuerda algo a lo que se estipula que deben de ser estos vinos, ¿no? Un color caoba, que cuanto más viejo es más intenso, es más marcado. Aquí, bueno, tenemos una capa media, ¿no? Media o incluso media baja, es más pálido. Sí. Ya, 10 minutos, venga, terminamos ya. Vale, venga, hecho. Vale. Intenso a la nariz, ya lo es del primero, ¿no? En cuanto a la intensidad aquí no hay nada que discutir. Os recuerdo un poco los aromas que teníamos antes, os recuerda tenemos a lo mejor un recuerdo un poco más dulce, o el torrefacto del tostado de la crianza.
punto como a caramelo, a mielado, ¿no? Frutos secos aquí los tenemos siempre, sí, cada uno sí lo vamos a pedir aquí. Vamos a servir los otros dos vinos ya para no... Aquí los frutos secos los tenemos siempre presentes también, muy habitualmente. Sí. Sí, la almendra amarga. Sí, seguimos teniendo ese punto también yodado, también en boca en este caso. Pero, ¿eh? No, este será de Jerez, pero la verdad, como es el genérico, tampoco sabemos de qué bodega viene. Y en finos y manzanillas puede notarse mucho la diferencia. Habitualmente sí que se nota. Pero, dime. Pues no tengo ni idea. Bueno, la de aquí no creo que empezara porque si no nos estarían... ¿eh? Bueno, y ahora lo que vamos a probar son dos vinos dulces entre comillas, porque este que nos están sirviendo, estamos sirviendo los dos, sí, ¿no? Sí, me parece. El tercero que vamos a catar es un cream. Es un cream que, bueno, es de estos vinos que no nos va a dar tiempo a hablar de ellos, que allí le llaman de cabeceo. Si el encabezado es la adición de alcohol vínico al vino para, bueno, aumentar esa graduación alcohólica, el cabeceo es el hecho de mezclar vinos generalmente secos con dulces, ¿vale? En el caso del cream, lo que suele mezclar es oloroso con Pedro Ximénez, y cada bodega, cada elaborador que lo produce, pues tiene su idea y su, digamos, porcentaje de combinación entre un vino y otro, con lo cual, pues habitualmente tenemos una cierta complejidad en nariz, y sin embargo la sensación en boca es más glicérida, un poco, bueno, más dulce evidentemente, y más fácil o comercial para determinados mercados, porque estos vinos mayoritariamente suelen ir destinados a la exportación. Encantado, encantado igualmente. Chao. ¿Algún comentario, alguna curiosidad sobre alguno de los vinos que probamos? ¿El? ¿Perdón? ¿Qué se suele pedir? ¿Qué? Era un vino para... Perdona, que no te... No, que el cream es el resultado de mezclar dos vinos. De mezclar oloroso, generalmente con PX, o bueno, el oloroso siempre como vino base, y un vino dulce, que puede ser PX o puede ser moscatel, aunque, bueno, por generalizarlo así un poquito, hacerle esa mezcla de seco con dulce. Y cada uno que os comentaba, pues cada elaborador marca así un poco sus criterios y sus proporciones de uno y de otro. Evidentemente, pues a más vino seco, pues sensación más seca, a más PX o moscatel, pues más dulzor que tenemos. Tenemos... gracias. Bueno, ¿probasteis el cream? ¿Todos habéis probado el cream? ¿Y gustó? ¿Fuisteis así más...? Bueno, tenemos este color también caoba un poco más intenso. Igual tenemos la nariz así más corta, ¿no? Un poco más limitada en cuanto a intensidad aromática, porque veníamos de dos vinos con mucha intensidad. A lo mejor ya tenemos aquí también recuerdos, cosas que nos recuerdan a
a algo más dulce, a alguna fruta pasa, un higo paso. Pierde un poco el carácter del oloroso, pero nos encontramos aquí con una sensación un poco más amable. En boca tiene la fluidez del vino dulce, por así decirlo, y sin embargo tiene el final y tiene el punto seco que le aporta el oloroso. Bastante intensidad, pero quizá un poco más plano, por así decirlo, o menos peculiar de lo que veníamos probando. ¿Alguna opinión? ¿Alguna? Bueno, hablamos del PX porque nos echan ya de aquí. Bueno, no nos va a dar tiempo, vamos a intentar verlo aunque sea de una forma lo más rápida posible, las características principales de los PX, que básicamente es lo que decíamos antes, ¿no? El asoleo y la crianza bajo el sistema de criaderas y soleras. Deciros que habitualmente las bodegas de Jerez tienen las botas pintadas de negro para controlar mejor las fugas, los escapes de vino, que con la alta graduación alcohólica y sobre todo con el caso de Jerez, de Pedro Ximénez, con la densidad que tiene el vino, suele ser habitual. Y al tener la bota negra, controlan mucho mejor estos salideros que ellos le llaman, ¿no? Por donde escapa un poco ese vino. Ahí tenéis un poco la mención que hace el Consejo Regulador, vino elaborado al menos en 85% de mosto de uvas muy maduras o soleadas, que es lo habitual, de la variedad Pedro Ximénez, sometido a una fermentación parcial, como os decía, una fermentación bastante escasa de manera natural, o sea que casi podríamos definirlo como una mistela, de color ámbar dorado a caoba más o menos intenso, incluso ébano. En los PX más viejos tenemos incluso un color hasta negruzco, hasta casi opaco, ¿no? Con notas aromáticas de pacificación, muy dulce y untuoso. Evidentemente, lo que os comentaba, que sobre todo donde tenemos cultivada esta variedad es en Montilla Moriles, bueno, insistimos en lo que decíamos antes, y tenemos un color caoba muy oscuro, con tonos yodados, apariencia densa, aromas intensos de fruta pacificada, un contenido en azúcar más o menos, aunque la normativa marca unos 270 gramos por litro, 272 concretamente, que habitualmente supera los 400 gramos por litro de vino, o sea, 400 gramos de azúcar por litro de vino, y un vino que sirve casi como postre por sí solo, ¿no? Armonizar esto muchas veces se hace muy difícil, pero servido simplemente a modo de sobremesa, pues es una maravilla, sobre todo en los PX que tienen una cierta vejez y van obteniendo una complejidad de aromas interesante. ¿Qué os ha parecido el PX? ¿Muy dulce? ¿No tan dulce? ¿O demasiado? PX es otro ejemplo de que con un sorbito mínimo nos llena la boca también de sensaciones y de matices, ¿no? Y sobre todo, como no, pues de ese dulzor característico. Bueno, no sé si hay alguna consulta o algún comentario o podemos aportar ahí algo más. Si no, le dejamos el sitio ahí a los siguientes. Bien, sí, si los llevas para... Muy bien, bueno, pues muchas gracias y espero que estuvieseis ahí, Agustín. Gracias.